Primera lectura del libro del profeta Daniel en el capítulo 13. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Keilcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían allí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: «Tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño». Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: «Mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseo de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos, pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor». Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: «Vayan a buscar a Susana, hija de Keilcías y mujer de Joaquín». Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: «Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con 2 criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron
a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque estos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros, y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absorbías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: Debajo de una acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 22. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este día el Señor nos cuestiona nuevamente sobre nuestra capacidad de amar. Los seres humanos tendemos a amarnos a nosotros de una manera tan egoísta, pero cuestionamos mucho a los demás, señalamos, juzgamos. Y ahora el Señor en el Evangelio nos hace ver que todos estamos con pecados. Nadie está limpio de pecados. Todos somos pecadores y por lo tanto no nos compete a nosotros señalar el pecado del otro, sino que simplemente nos compete mirarnos a nosotros e identificar los pecados que tenemos y ponernos en camino para poder transformarnos, para dejar de pecar, para identificar pues que somos pecadores y que necesitamos trabajar en nosotros mismos y dejar el pecado atrás a través de este proceso de conversión. Esta mujer que había sido sorprendida en adulterio, no era ella la única que estaba en adulterio, también la persona con quien ella estaba. Pero ellos nada más la juzgaban a ella. Y por eso precisamente el Señor Jesús les dice a aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que todos empezaron a ir uno por uno y aquellos que estaban más viejos eran los que empezaron a irse antes porque se recordaron que estaban llenos de pecados. Que hoy que estamos prontos a empezar la Semana Santa, logremos darnos cuenta de todas aquellas veces en las que nosotros hemos juzgado, criticado a las personas sin darnos cuenta de lo que realmente lo lleva a cometer aquel pecado y sin darnos cuenta de cómo somos nosotros de pecadores y cómo nos dolería que alguien nos juzgue. Ofrezcamos pues este día el poder recapacitar sobre esa situación en nuestras propias vidas. Unámonos en oración. Padre Celestial, en este día venimos ante ti a decirte que nos reconocemos que somos pecadores, que necesitamos el perdón de nuestros pecados y que necesitamos de tu Espíritu Santo para identificar que somos pecadores. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pecando. Muchas veces asumimos la función de jueces y estamos juzgando a las personas, criticando, señalando, y no nos damos cuenta de que nosotros a veces somos más pecadores con esa actitud que el propio al que estamos juzgando. Que hoy este día, Señor, podamos recapacitar en nuestra manera de ser y ponerla a tus pies para que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos convertirnos y dejar ese estilo de vida de crítica, dejarlo de largo, dejarlo atrás y poder realmente asumir una actitud de verdaderos cristianos. Que así sea, Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros y que el Señor pues bendiga nuestras vidas
y Él se haga cargo de aquellas dolencias, enfermedades y problemas de diferente índole que estemos pasando. Que esta semana nos preparemos para el inicio, este próximo domingo, el inicio de Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y al mismo tiempo aprovechamos para agradecerte a ti que te has suscrito a este canal y que compartes estos videos. Que el Señor bendiga ese deseo que tienes de evangelizar a través de este medio. Que el Señor nos bendiga a todos.